Preocupación especial desde Antioquia, bueno, desde los secretarios de Agricultura del país respecto a la posibilidad de que la gripe aviar llegue a Colombia, y hay un llamado al gobierno nacional y al Instituto Colombiano Agropecuario para tomar medidas, anticipar decisiones para evitar la llegada de la gripe aviar, un asunto que preocupa a los industriales de ese sector y a muchos colombianos. Hablemos en detalle. El secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa Vargas. Secretario, bienvenido a Consejo de Redacción, buenos días. Felipe, compañeros, muy buenos días y buenos días para todos los televidentes. Un placer, como siempre, estar aquí, Felipe. ¿De qué tamaño es la amenaza? Esta amenaza, que es una realidad en los Estados Unidos, con un sacrificio ya de millones de pollos, 37 millones, 40 millones, con pérdidas que superan los 3.000 millones de dólares. ¿Qué tan real es la amenaza para Colombia y qué estamos haciendo para prepararnos? Pues hombre, Felipe, en primer lugar agradecerle al ICA, que inmediatamente hicimos el llamado, pues respondió con mucha prontitud a la situación y nos dijo que Colombia desde 2010 fue declarado territorio libre de gripe aviar. Recordémosle un poquito a la gente qué es eso de la gripe aviar, para que tengamos claridad. La gripe aviar es una complicación que se deriva de un virus y que termina, hablando en términos coloquiales, apestando los pollos, es decir, dándole gripa a los pollos y a las aves de corral en general, de tal manera que cuando padecen esta enfermedad los animales bajan la productividad y en últimas terminan muriendo. Es decir, esta gripe es muy peligrosa porque si se apesta todo el lote productivo avícola de un país, pues imagine usted esas consecuencias tan serias. Significaría que no hay producción de huevo, ni hay producción de pollo, ni ningún derivado avícola. Por eso es tan delicado. Colombia, repito, en 2010 se declaró libre de esto, según nos informa el ICA, pero la preocupación, ¿dónde está, Felipe? La preocupación está en que, como lo dice usted, ya son más de 35 millones de aves de corral que se sacrifican en Estados Unidos y van 22 estados contaminados en los Estados Unidos. Uy. Y esto ya se pasó a México. Ya en México han sacrificado 70.000 aves. Y ya hay brotes en Guatemala, El Salvador y en general en Costa Rica. Es decir, es muy posible que eso siga bajando. Siga bajando. Y claro, Colombia es la puerta de entrada a Sudamérica, por lo que yo invito al Instituto Colombiano Agropecuario a que, claro, valiéndonos de ese estatus de libre de gripe aviar, tengamos ya un plan de contingencia para evitar que ese virus entre a Colombia, sobre todo porque acaban de descubrir en un estado, en Colorado, en los Estados Unidos, que se transmite a los humanos. ¿Qué? Eso, ya hay un caso allá en los Estados Unidos, en Colorado. Secretario, usted nos cuenta que pues cuando usted hizo la solicitud, el ICA le respondió. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cuál es el plan que se va a implementar para evitar la llegada? Y si llega, pues ¿cómo tratarla? Pues ellos me dicen que van a tener un sistema de monitoreo, de supervisión. A mí me gustaría que tuvieran un plan más agresivo y contundente, porque es que ustedes imaginan nosotros en esta situación en la que nos encontramos de paro armados, bloqueos por la extrema izquierda, la pandemia, la inflación, la guerra de Rusia y Ucrania, las lluvias, para que ahora nos vengan con que hay una epidemia de gripe aviar. Ahí sí, yo creo pues que ahí, como dice mi abuelita, tras de gordo, hinchado y con paperas. Secretario, ¿y qué representa esta industria pues con el tema de los pollos, de las gallinas, los huevos para Antioquia? O sea, ¿qué se produce en Antioquia? ¿Qué tanto? Bueno, le voy a dar datos nacionales para que vea usted más o menos que Antioquia siempre es el 13% de todo lo nacional en materia agropecuaria. Colombia es el quinto país que más consume huevo en el mundo. El quinto mayor consumidor de huevo en el mundo. Y somos el país número 12 del mundo en producción de huevo. Eso significa que Antioquia produce el 13% de esos volúmenes y Antioquia es altamente consumidor de huevo porque pues usted ve que para un antioqueño un desayuno sin huevitos no, eso queda uno medio. O díganme usted si hasta ahora no le provocaría tener aquí
unos huevitos revueltos. No nos antoje que no hemos Pero desayunado y usted sabe. A propósito, y con quesito, con chocolatico. Nos falta mucho todavía, secretario. Oiga, secretario, pero además es que la inflación nos llevó a consumir más huevo. Claro. Sí, claro. Claro. Y eso que la inflación ha tocado el huevo también. Antes Claro, uno ha le tocado echaba el huevo. calentado chicharrón, ahora ya toca huevo solo. ¿Cómo le parece? Sí, desafortunadamente estos niveles de inflación han forzado a que la gente se tenga que poner creativa para efectos de sustituir la proteína. Sí. La carne de res está muy costosa. Ha venido aumentando también la carne de cerdo y la gente pues se ve obligada a acudir al pollo y al huevo. Entonces, tenemos que cuidar mucho este sector avícola porque, pues imagínense usted, hoy se está convirtiendo en nuestra fuente principal de proteína. Resulta que cuando uno examina la tabla de los elementos que se consumen en Antioquia en mayor medida, en Antioquia se consume arroz, aceite, agua y huevo. Esos son los 4 productos que más se consumen en Antioquia en materia productiva agropecuaria. Es que ahí habla usted de la canasta básica. Con el agua se hace el agua panela, el arrocito por la mañana y arroz con huevo para el almuerzo. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones que le hace al gobierno? Usted hoy hace parte de esa asociación donde están los secretarios de Agricultura. ¿Qué recomendaciones concretas le hace al gobierno más allá de lo que dice el ICA que está implementando? Sí, no, lo que le estamos diciendo es un plan estratégico de prevención. Fronteras, ¿cómo sería? Verificación en fronteras, supervisión constante y un equipo especializado del ICA encargado de evitar que el virus entre a Colombia. Eso hay que hacerlo. Ya nos dimos cuenta que esto no es un juego, es decir, que con los virus no se juega. Sí, claro. Secretario, inevitable no preguntarle por 2 condiciones recientes que seguramente están afectando el sector agropecuario de Antioquia. El paro armado, ¿qué impacto, qué efecto tuvo sobre esa producción? Por ejemplo, la parálisis en Urabá, la exportación del banano, las cosechas y demás. Pero la temporada de lluvias, porque hemos visto unas granizadas tremendas, la de ayer, por ejemplo, en el Alto de las Palmas, que resultan muy curiosas, muy entretenidas, pero son mortales para los cultivos porque arrasan con absolutamente todo. ¿Cómo estamos en ambos frentes? Hombre, un paréntesis especial para el tema de las lluvias con relación a los fertilizantes, Felipe. La gente dirá, ¿qué tiene que ver los fertilizantes con la lluvia? Todo. Porque cuando está lloviendo, usted no puede fertilizar porque el agua se lleva el fertilizante. Claro. Entonces, bien caro que está el fertilizante para que se lo lleven las lluvias. Lo juega. O sea, eso es imposible sembrar con lluvia. Primer punto. Disminuye entonces la productividad, aumenta el consumo de fertilizantes y por tanto aumenta el precio de los productos. Pero sumado a esto está el tema de lo que ha denominado el cartel del Golfo un paro armado. Es decir, esta amenaza terrorista hecha por delincuentes de red de microtráfico y narcotráfico que pretenden paralizar el Estado y que definitivamente terminan también afectando el sector agropecuario, porque Antioquia, pues digamos, sus municipios, no Medellín, pero sus municipios tienen una economía sustancialmente agrícola, Felipe. Entonces, ayer, por ejemplo, estuvimos con el doctor Luis Fernando Suárez, por delegación del señor gobernador Aníbal Gaviria, atendiendo esta situación en las subregiones del departamento, acompañados del general Zapateiro y el ministro de Defensa y el ministro del Interior, y nos decían, por ejemplo, los lecheros del norte que no dejaban que fueran los camiones a recoger la leche. Esto es una sinvergüencería, son criminales, que les quemaban los camiones, los amenazaban o que los mataban. Eso no es admisible desde ningún punto de vista. Afortunadamente, el ejército reaccionó a tiempo, hubo una buena reacción del ejército y de la policía en el norte de Antioquia. Se estima que se logró una pérdida cercana al 10% de la leche del norte. Porque se botó leche. Ayer hablábamos con los lecheros de San Pedro y Santa Rosa y nos tocó botar la leche. Y un municipio que también resultó especialmente afectado fue Belmira, que hay que mandarle a Jaime, el secretario de Agricultura, toda nuestra solidaridad. Estuvimos siempre en contacto, pero se perdió aproximadamente el 10%. Tampoco fue, digamos, la gran pérdida. Estos criminales no lograron afectar significativamente el sector productivo. Ayer, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia nos decía el alcalde que en el Día de Madres se perdieron cerca de 6.000 millones de pesos en el municipio, porque la gente tenía reservas para ir a celebrar el Día de la Madre allá. Estuvimos en Vegachí, los comerciantes preocupados, pues muy agradecidos, Felipe, en general, porque el Estado hace presencia, porque
a pesar de que existe alguna tendencia en este país a declarar que todo es malo y que todo está perdido, nosotros tenemos un ejército sólido, tenemos unas instituciones sólidas y nosotros desde el gobierno departamental creemos en el uso legítimo y legal, además legal, de la fuerza institucional como único mecanismo para mantener el orden civil. Eso es lo fundamental. Secretario, ¿y alcanzó a haber desabastecimiento por la prohibición que tenían, pues obviamente los campesinos, para llegar hasta los cascos urbanos, para las dificultades pues en sus territorios? ¿Tuvo usted reportes de desabastecimiento en alguno de los lugares? Bueno, digamos que afortunadamente no hubo reportes de desabastecimiento significativo, porque los productores, por ejemplo, habían ya enviado desde hace días las respectivas cargas de alimentos a Medellín. Tuvimos un reporte en las plazas de que con lo que se tenía en bodegas fue suficiente para cubrir todos estos días. Evidentemente no llegaron en las mismas cantidades y volúmenes productos como la yuca, el plátano que vienen desde Urabá. Hubo algunas dificultades para el tema del transporte del ganado desde el Bajo Cauca, sí. Las afectaciones que se tuvo respecto de la leche, pero en general es muy importante contarle a la ciudadanía que el cartel del Golfo no logró afectar significativamente la economía de Antioquia y que es muy importante tener claro que a esa organización criminal no se le puede tener miedo. El Estado se debe imponer por su autoridad legítima. Secretario, hace algunas semanas usted estaba aquí en esta misma mesa y nos hablaba de ese temor por el desabastecimiento en los insumos para fertilizantes, todo el tema que nos hablaba ahorita, y el de las semillas. Quisiera preguntarle cómo estábamos en panorama de abastecimiento. Bueno, nosotros en Colombia tenemos un problema con el volumen o inventario de semillas certificadas. No tenemos el suficiente volumen de semillas certificadas en el país, porque para poder certificar semillas eso tiene que tener un trámite ante el ICA. Entonces, digamos que vamos a ritmos distintos, la producción y el control y la verificación. Es muy importante que desde el Estado Nacional se fortalezca el ICA. El ICA es fundamental, la gente... Si supiera la importancia que tiene el ICA en toda la cadena productiva y de abastecimiento, es fundamental. Hay mucha piratería de semilla en Colombia y esa piratería de semillas tiene efectos muy negativos sobre la economía. ¿Por qué? Porque la semilla que no es certificada es una semilla que en últimas no tiene la productividad, no tiene los nutrientes, no tiene las garantías para que efectivamente se pueda desprender de ella los frutos que se esperan. Entonces, es fundamental que el Instituto Colombiano Agropecuario y el Ministerio de Agricultura y la Presidencia fortalezcan al ICA para poder tener una dinámica que permita certificar semillas con rapidez y poder acceder a ellas. Y especialmente, quiero decirle, para hacerle un doble clic al tema de las semillas, hoy tenemos un problema gravísimo con la semilla de papa. ¿De papa? Le quiero decir que estamos trabajando con el sector papicultor fuertemente, porque si esto sigue así, en 8 meses no va a haber papa en Antioquia, porque no tenemos semilla de papa. Entonces, es que créame que aquí le toca a uno estar, mejor dicho, como el hombre orquesta. Hay que atender todas las problemáticas, pero estamos trabajando con ellos. Secretario, porque... ¿qué se requiere para que haya semilla de papa? ¿Cómo lo vamos a resolver? Hombre, imagínense que estamos buscando alternativas de todo tipo, mi querido Felipe, de todo tipo. No se puede importar semilla de papa, esa es una gran limitante. Y la dificultad que estamos teniendo hoy, por ejemplo, es que muchos de los papicultores del centro del país le están vendiendo, pero al Ecuador, Claro. porque ya tenían contrato. Entonces, pero dicen que es incluso más barato producirla allá. Exactamente, allá compran en más volumen porque allá el Estado subsidia los fertilizantes. Entonces es más barato producir agrícolamente en Ecuador. Claro que eso les resulta luego insostenible porque esos subsidios generalizados y constantes son pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, el problema, Felipe, es que estamos a toda costa haciendo gestiones desde todo punto de vista con los productores de semilla del centro del país para que le vendan a los productores. ¿Y no será que también la están reteniendo para elevar el precio? Claro, y que les paguen en dólares. No, porque es que lo que sucedió es que como la papa subió de precio en un momento determinado de una manera tan significativa, los productores, algunos de ellos, la mayoría de ellos, no quiso dejar la papa
como semilla, sino que la vendió toda confiando en que iba a haber y luego no iba a haber. Y claro, ¿cómo culpar uno a un productor de papa con un precio de esos? Con un precio de esos, si es que en últimas, toda la vida los productores de papa han tenido malos precios. Y ahora que se presentaba este cuarto de hora, pues tampoco les podía uno exigir. En todo caso, ya el gobernador me ha dado instrucciones de atender esta situación, de resolver esta situación. Y créame, Felipe, desde que estemos al frente de algo, usted sabe que lo resolvemos. Doctor, un temita para terminar con el tema del huevo, que aquí mucha gente ya empieza a decir, oiga, ¿cómo hacer para que ahora no empiecen a especular con el precio? Porque dicen, mismo en Teleantioquia que ya viene la gripa, entonces ahí le van a subir el huevo en la esquina, porque van a decir, es que este huevo ya es distinto porque viene la gripe aviar. ¿Cómo controlar la especulación ahora del precio con estos rumores? Sí, eso es muy importante tener esa claridad porque no falta el avivato, claro, ¿cierto? Pero no, todavía no se puede decir pues que haya gripe aviar en Colombia, estamos simplemente evitando que llegue. Estamos evitando que llegue, no hay ninguna razón para especular sobre el precio, porque el ICA ha declarado a Colombia territorio libre de la gripe aviar y lo que estamos haciendo desde el Consejo de Secretarios de Agricultura es previniendo, porque fundamentalmente el Estado dentro de sus funciones tiene la de la prevención y protección de la economía. Secretario, lo último, milagro, hombre, milagro. Oiga, celebramos festivamente en esta mesa ese proyecto y esa marca propia, Milagro. Ay, sí, qué bonito. ¿En qué consiste esa estrategia, esa marca y esa propuesta? Rápidamente, por favor. Hombre, esas son de las cosas, Felipe, que lo llenan a uno de mucha emoción y que hacen que el paso de uno como persona, como ser humano, por un cargo público se justifique. Ese tipo de cosas. Resulta que nos aliamos con las Naciones Unidas para crear en Antioquia el sistema de comercio agrícola más justo de Colombia y lo estamos logrando, Felipe. En el marco de ese sistema agrícola que conecta al productor con el distribuidor final para eliminar la intermediación, que es lo que hace que se le pague menos al productor y se le cobre más al consumidor, creamos esta marca que se llama Milagro. Milagro. ¿Por qué milagro? Porque hay 1000 razones para preferir el agro antioqueño. Uno, y porque lo que estamos haciendo en el gobierno de Aníbal Gaviria con el agro es un milagro. Y ese milagro es de manos antioqueñas. Un milagro que va a permitir que se junten los productores con los consumidores para que el precio que se les paga sea justo, para que la gente pueda tener razones para quedarse en el campo, crear condiciones para tener un campo competitivo. Esta marca Milagro va a permitir agrupar los productos de los agricultores antioqueños y ponerlos en los almacenes de grandes superficies con un sello o marca de reconocimiento de región. Secretario, felicitaciones y que así sea, que se valore más, que reciban más y que se soporte más esta cadena agropecuaria en Antioquia, que es vital, que es clave para el país. Gracias por acompañarnos. Gracias, Felipe. Eso es lo que estamos haciendo. En el agro, un milagro. Milagro en Antioquia. Y lo necesitamos. No, total. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Correa Vargas, 7.